Si arreglas este reloj, te cedo mi empresa. El círculo de espectadores había crecido. Más de 30 personas los rodeaban ahora, sosteniendo sus copas, con esas sonrisas que solo aparecen cuando alguien va a ser humillado públicamente y no eres tú. Sebastián se acercó más, invadiendo el espacio personal de Roberto, su aliento con olor a whisky golpeando el rostro del anciano. Te voy a hacer una propuesta, viejo. Una que será la anécdota de esta fiesta durante años. Elevó el reloj frente a él, sosteniéndolo entre dos dedos. Si logras arreglar este reloj, aquí mismo esta noche te cedo mi empresa. Villarreal Enterprises completa. Los edificios, las cuentas bancarias, las acciones, todo. Te haré millonario en un segundo. El salón estalló en murmullos. Algunos reían abiertamente, otros intercambiaban miradas de incredulidad ante la audacia del millonario. Pero Sebastián levantó un dedo. Cuando falles, y créeme que fallarás, te arrodillarás aquí frente a todos y me pedirás disculpas por hacerme perder mi tiempo. Y luego te irás de esta fiesta sin tu pago de la noche. ¿Trato? Era una trampa perfecta, una humillación con múltiples capas. Si Roberto se negaba, sería un cobarde. Si aceptaba y fallaba, sería destruido frente a todos. Y la posibilidad de que tuviera éxito era, según todos los presentes, absolutamente nula. Era el entretenimiento perfecto para una élite aburrida de sus propios excesos. Roberto miró el reloj. Luego miró a Sebastián. Sus manos dejaron de temblar. Algo cambió en su postura, en la forma en que sostenía su cuerpo. Los años parecieron caer de sus hombros como un abrigo pesado que finalmente se quita. «Necesitaré una mesa», dijo con una voz que sonaba diferente ahora, más firme, más clara. Luz adecuada y silencio absoluto. Sebastián parpadeó. No esperaba esa respuesta. Esperaba súplicas, negativas, tal vez un intento patético seguido de una rápida rendición. Pero el anciano lo miraba directamente a los ojos ahora, y en esa mirada había algo que hizo que una pequeña grieta de duda se formara en la armadura de confianza del millonario. «¿Aceptas?», presionó Sebastián, recuperando su compostura. «Acepto». Las dos palabras cayeron como piedras en agua quieta. El salón quedó en suspenso por un instante infinito, y luego estalló en conversaciones excitadas. Esto era mejor que cualquier entretenimiento que hubieran contratado, mejor que cualquier show. Era crueldad en vivo, humillación garantizada, y todos querían tener el mejor asiento para presenciarlo. Sebastián chasqueó los dedos hacia uno de los organizadores del evento. «Preparen una mesa, traigan lámparas. Quiero que todos puedan ver esto». En menos de 10 minutos, el centro del salón se había transformado. Una mesa de caoba maciza fue colocada bajo un foco adicional. 2 lámparas de escritorio fueron traídas de alguna oficina del hotel, proyectando un círculo de luz blanca e intensa sobre la superficie pulida. Alrededor, formando un semicírculo apretado, se congregaron más de 100 personas. La música había sido silenciada, los meseros se habían detenido. Incluso el personal de cocina se asomaba desde las puertas de servicio. Todos querían ver cómo el anciano caía. Roberto se acercó a la mesa con pasos lentos pero firmes. Dejó su bandeja en una silla cercana y se desabrochó los puños de su camisa blanca, enrollándolos cuidadosamente hasta los codos. Sus antebrazos eran delgados pero sorprendentemente fuertes, surcados de venas prominentes y manchas de edad. En su muñeca derecha, casi oculta por el tiempo y el trabajo, se distinguía una pequeña cicatriz en forma de media luna. Sebastián colocó el reloj en el centro de la mesa con un golpe deliberadamente fuerte, como quien arroja un guante en un duelo. «Adelante, maestro», dijo con sarcasmo venenoso. «Muéstranos tu magia». Roberto no respondió.
Se sentó en la silla que alguien había acercado. Ajustó las lámparas para que la luz cayera exactamente donde la necesitaba y extendió su mano hacia el reloj. Por un momento, solo lo observó, sin tocarlo, como un médico que estudia a un paciente antes del diagnóstico. Luego, con movimientos que de pronto parecían pertenecer a un hombre diferente, tomó el reloj y lo giró en sus manos. Sus dedos, que minutos antes temblaban al sostener una bandeja, ahora se movían con precisión quirúrgica. Abrió la tapa posterior con una delicadeza que hizo que varios espectadores contuvieran la respiración. El mecanismo expuesto era una obra de arte en miniatura. Engranajes dorados, rubíes incrustados, puentes grabados a mano, tornillos diminutos que parecían hechos para manos de hadas. Todo estaba allí, perfectamente diseñado, pero inmóvil, congelado en el tiempo como una ciudad abandonada. «Alguien intentó repararlo antes», murmuró Roberto, más para sí mismo que para la audiencia. «Forzaron el piñón del tren de escape, por eso no funciona». Sebastián cruzó los brazos, su sonrisa comenzando a mostrar grietas de irritación. «Muchos lo intentaron, todos fallaron. Tú serás uno más». Roberto levantó la vista por primera vez desde que se había sentado. «Necesito herramientas. Un destornillador de relojero número 0, pinzas de punta fina, un lupa de aumento 10, aceite de relojería si tienen, y un palillo de madera de naranjo». El silencio que siguió fue absoluto. La especificidad de la petición había transformado la atmósfera. Ya no sonaba como un anciano desesperado tratando de salvar su dignidad. Sonaba como alguien que sabía exactamente lo que estaba haciendo. Sebastián intercambió miradas con sus asistentes. Uno de ellos salió corriendo. 15 minutos después, regresó con un estuche de cuero desgastado que habían conseguido de una relojería cercana que todavía permanecía abierta. Lo colocaron frente a Roberto, quien lo abrió revelando un juego completo de herramientas de relojería que brillaban bajo la luz como instrumentos quirúrgicos. Roberto tomó la lupa y se la colocó en el ojo derecho. Tomó el destornillador más pequeño, uno que parecía un palillo con punta metálica, y comenzó. Lo que sucedió en las siguientes 2 horas transformó aquel salón de celebración en un teatro de suspenso psicológico. Roberto trabajaba con una concentración tan absoluta que parecía haberse desprendido del mundo. Sus manos ya no temblaban en absoluto. Cada movimiento era preciso, económico, perfecto. Desensamblaba el mecanismo pieza por pieza, colocando cada componente sobre un pañuelo blanco que alguien había traído, organizándolos en un orden que solo él comprendía. Los espectadores, que habían llegado esperando un espectáculo rápido de fracaso y humillación, ahora observaban hipnotizados. El murmullo inicial se había extinguido. Solo se escuchaba el tintineo ocasional de metal contra metal, la respiración concentrada del anciano, el crujir de alguna silla cuando alguien se movía para ver mejor. Sebastián había dejado de sonreír hace rato. Permanecía de pie a un lado de la mesa, observando con una expresión cada vez más tensa. Su mano derecha apretaba su propia copa con tanta fuerza que sus nudillos se habían puesto blancos. Algo estaba sucediendo que no estaba en su guión. El anciano no estaba simplemente tocando piezas al azar, esperando que algo funcionara. Sabía exactamente qué hacía. Cada movimiento mostraba décadas de conocimiento, de práctica, de maestría. ¿Quién eres? La pregunta escapó de los labios de Sebastián antes de que pudiera contenerse. Roberto no levantó la vista del mecanismo. Estaba ajustando una pieza microscópica con unas pinzas, su respiración suspendida en el momento crítico. «Alguien que alguna vez amó los relojes», respondió simplemente. «No respondes mi pregunta. No hiciste la pregunta correcta». Un murmullo recorrió la audiencia. Alguien se atrevió a reír.
pero se contuvo de inmediato. La dinámica había cambiado. El anciano vulnerable había desaparecido. En su lugar estaba un artesano, un maestro en su elemento, completamente en control de su oficio. Sebastián sintió algo que no experimentaba desde hace años: inseguridad. Se acercó más a la mesa, inclinándose para ver mejor. Los relojeros en Suiza dijeron que era imposible, que las piezas estaban permanentemente dañadas. Roberto finalmente levantó la vista. Sus ojos, magnificados por la lupa, parecían enormes y sabios. Los relojeros modernos son técnicos, señor Villarreal. Siguen manuales, reemplazan componentes, trabajan con máquinas. Pero la relojería de este nivel es un arte. Requiere comprensión, no solo conocimiento. Requiere sentir el metal, entender el diseño original, pensar como pensaba el maestro que lo creó hace más de 100 años. ¿Y tú puedes hacer eso? Roberto volvió su atención al reloj. Estoy a punto de averiguarlo. El tiempo se distorsionó en esa sala, minutos que parecían horas. Cada persona presente estaba atrapada en la tensión del momento. Algunos habían sacado sus teléfonos para grabar, pero después los guardaron, sintiendo que era más importante estar completamente presentes. Otros habían llamado a amigos y socios que estaban en otras partes del hotel y el círculo de espectadores seguía creciendo. Roberto trabajaba ahora en el corazón del mecanismo, el escape de gravedad constante, una innovación técnica tan avanzada que incluso en la relojería moderna se considera un desafío. Había extraído un piñón del tamaño de una cabeza de alfiler que estaba ligeramente deformado, casi imperceptiblemente, pero suficiente para bloquear todo el mecanismo. Aquí está el problema, dijo, sosteniéndolo bajo la luz con unas pinzas. Alguien aplicó demasiada fuerza aquí. El metal se deformó. No se puede reemplazar porque esta pieza es única, hecha a mano específicamente para este reloj. Entonces, es imposible, dijo Sebastián, con un destello de alivio en su voz. No dije eso. Roberto tomó el palillo de madera de naranjo. Con movimientos tan delicados que apenas podían verse, comenzó a trabajar el diminuto piñón, aplicando presión microscópica en puntos específicos. Era como ver a un escultor trabajando en una pieza del tamaño de un grano de arena, cada toque calculado, cada ajuste medido en micrones. ¿Dónde aprendiste esto?, preguntó una mujer desde el público, su voz genuinamente curiosa, desprovista del desprecio anterior. Roberto no dejó de trabajar mientras respondía: en otro tiempo, en otra vida. Eso no es una respuesta, insistió Sebastián, su voz con un filo de desesperación. Es la única que daré. El anciano colocó el piñón bajo la lupa, examinándolo desde todos los ángulos. Aparentemente satisfecho, comenzó el proceso de reensamblaje. Era como ver una sinfonía siendo escrita en reversa, cada pieza encontrando su lugar perfecto en la arquitectura del mecanismo. Los rubíes se deslizaban en sus apoyos, los engranajes se entrelazaban con sus compañeros, los puentes se asentaban con chasquidos casi inaudibles de metal contra metal. Los espectadores se habían multiplicado. Ahora había más de 200 personas en el salón, apretadas en círculos concéntricos alrededor de la mesa. Algunos estaban de pie sobre sillas para ver mejor. La noticia se había esparcido por todo el hotel, y empleados de otros pisos, huéspedes, incluso el gerente general, habían bajado para presenciar lo que estaba sucediendo. Sebastián ya no estaba de pie. Se había dejado caer en una silla, su traje perfectamente planchado ahora arrugado, su cabello cuidadosamente peinado con algunos mechones fuera de lugar. Observaba con una expresión que oscilaba entre la fascinación y el pánico. Su imperio, construido sobre años de despiadadas negociaciones y tácticas sin escrúpulos, pendía de la habilidad de un anciano al que había humillado minutos antes. Roberto colocó la última pieza.
El mecanismo estaba completamente ensamblado, se veía perfecto, como un universo en miniatura donde cada elemento tenía su propósito y su lugar, pero aún no se movía. Era una obra de arte inmóvil, esperando el aliento de vida que la despertara. El anciano tomó el reloj completo en sus manos, lo sostuvo cerca de su oído, escuchando, sintiendo. Luego, con un movimiento tan suave que apenas fue visible, giró la corona de cuerda. Una vuelta, 2 vueltas, 3. El silencio en el salón era ensordecedor. 200 personas contenían la respiración. El tiempo mismo parecía haberse detenido, esperando, y entonces se escuchó. Tic, toc, tic, toc. El sonido era tan delicado, tan perfecto, que parecía imposible que proviniera del mundo material. Era el sonido de la precisión absoluta, de la maestría técnica, del arte transformado en funcionalidad. Los engranajes habían despertado. El escape de gravedad constante oscilaba con la regularidad de un corazón que vuelve a latir después de un largo paro. Roberto giró el reloj y observó las manecillas. Se movían, deslizándose sobre la esfera esmaltada con la elegancia de bailarines en un escenario infinito. El calendario perpetuo avanzó un día, la ecuación del tiempo se ajustó. El termómetro registró la temperatura del ambiente. Cada una de las complicaciones funcionaba en perfecta armonía, como una orquesta dirigida por un maestro invisible. El anciano colocó el reloj sobre la mesa bajo la luz intensa de las lámparas. El tic-toc continuaba, fuerte y regular, llenando el silencio del salón con su presencia imposible. «¡Funciona!», susurró alguien en el público. «Dios mío, realmente funciona», dijo otra voz, más fuerte. Y entonces el salón estalló. Pero no con las risas crueles del inicio. Fue un aplauso. Comenzó con una persona, luego 2, luego 10, luego todos. Un aplauso atronador, genuino, lleno de asombro y respeto. Algunas personas tenían lágrimas en los ojos. Otras simplemente sacudían la cabeza con incredulidad. Habían presenciado algo extraordinario, algo que desafiaba la lógica y las expectativas. Roberto se puso de pie lentamente. Se quitó la lupa del ojo y la colocó sobre la mesa. Se desenrolló las mangas de su camisa y se abrochó los puños con cuidado. No sonreía, no mostraba triunfo. Su expresión era serena, casi melancólica, como alguien que acaba de despertar de un sueño hermoso para regresar a una realidad más dura. Sebastián seguía sentado, paralizado, observando el reloj que funcionaba perfectamente. Su rostro había perdido todo el color. El sudor brillaba en su frente. Sus manos temblaban ligeramente. Por primera vez en décadas, estaba completamente fuera de control de una situación. «No puede ser», murmuró. «No es posible». Roberto lo miró con esos ojos grises y tranquilos. «Pero es». El millonario se puso de pie bruscamente, su silla cayendo hacia atrás con un estruendo. Caminó hasta la mesa y tomó el reloj, sosteniéndolo cerca de su oído como si no creyera lo que veía. El tic-toc continuaba, implacable, perfecto. «¿Cómo?», preguntó, su voz quebrada. «¿Cómo es posible?». Roberto recogió su bandeja de la silla donde la había dejado. El salón seguía en silencio ahora, todos esperando la respuesta. «Porque alguna vez fui relojero», dijo simplemente, «antes de que la vida me convirtiera en otras cosas». «¿Dónde?», presionó Sebastián. «¿Dónde aprendiste?». «En Suiza, en la Chaux de Fonds. Trabajé en el taller de restauración de Breguet durante 15 años. Era mi pasión, mi vida. Restauraba piezas históricas, trabajaba con los mecanismos más complejos jamás creados. Era considerado uno de los mejores en mi campo». Un murmullo recorrió la audiencia. La Chaux de Fonds era la meca de la relojería, el lugar donde nacieron las casas más prestigiosas del mundo.
Trabajar allí no era solo un empleo, era un honor, un reconocimiento de maestría absoluta. ¿Qué pasó?, preguntó alguien desde el público. Roberto miró hacia abajo y por primera vez su fachada de serenidad mostró una grieta. Mi esposa enfermó, cáncer. Los tratamientos eran caros, muy caros, incluso en Suiza. Vendí todo, gasté todos mis ahorros, pedí préstamos, pero no fue suficiente. Ella murió de todas formas. Su voz se quebró ligeramente. Después de eso, no pude volver a los relojes. Cada vez que veía uno, recordaba todo lo que había perdido. Así que vine a México a empezar de nuevo. Pero ya era viejo, sin credenciales que aquí importaran, sin contactos. Así que hice lo que pude. Trabajé en lo que encontraba y con el tiempo olvidé quién había sido. Hasta esta noche. El silencio ahora era diferente. No era expectación o morbo. Era respeto. Era empatía. Era el reconocimiento colectivo de que frente a ellos estaba un hombre que había vivido, que había amado, que había perdido, que había sobrevivido. Sebastián sostenía el reloj como si quemara. Su expresión había pasado por una docena de emociones en los últimos minutos y ahora se había asentado en algo que parecía ser horror. Horror ante lo que había hecho, ante lo que había estado a punto de hacer, ante lo que había revelado sobre sí mismo. El trato, dijo Roberto, interrumpiendo el silencio. Dijiste que si arreglaba el reloj, me cederías tu empresa. Todos los ojos se volvieron hacia Sebastián. El millonario abrió la boca, luego la cerró. Su rostro era un estudio en conflicto. Alrededor de él, más de 200 personas esperaban su respuesta, muchas de ellas grabando con sus teléfonos, capturando este momento para la eternidad digital. Yo, tartamudeó. No lo quiero, dijo Roberto con firmeza. Sebastián parpadeó, confundido. ¿Qué? No quiero tu empresa, señor Villarreal. No vine aquí para quitarte nada. No necesito tu dinero ni tu poder. Entonces, ¿qué quieres? La voz de Sebastián era casi un susurro. Roberto se acercó un paso más. Ya no había rastro del anciano tembloroso que sostenía bandejas. Frente a Sebastián estaba un hombre de dignidad inquebrantable, de sabiduría ganada con dolor, de humanidad profunda. Quiero que recuerdes esta noche, dijo Roberto. Quiero que cada vez que consultes la hora en ese reloj, recuerdes que el hombre al que intentaste humillar te enseñó algo que el dinero nunca pudo comprarte, que el valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que es, que el talento puede estar escondido en los lugares más inesperados y que la verdadera riqueza está en cómo tratamos a los demás, especialmente a aquellos que creemos que están por debajo de nosotros. Cada palabra caía como una piedra sobre el pecho de Sebastián. El millonario miraba al anciano con una expresión que oscilaba entre la vergüenza y algo que podría haber sido el inicio de una comprensión dolorosa. Sus labios temblaban, sus ojos, acostumbrados a mirar desde arriba, ahora se sentían pequeños bajo el peso de esa mirada gris y serena. Yo no sabía, comenzó a decir, pero su voz se quebró. No, interrumpió Roberto, no sabías porque nunca preguntaste, porque para ti, alguien como yo no merecía ser visto como una persona completa. Solo era un sirviente, un objeto de entretenimiento, alguien que podías usar para demostrar tu superioridad frente a tus invitados. El salón permaneció en un silencio absoluto. Algunas personas bajaron la mirada, sintiéndose incómodas, reconociendo quizás que ellos también habían reído, que también habían participado en la humillación planeada. La luz de los candelabros parecía más tenue ahora, o tal vez era que la brillantez superficial de la fiesta había sido expuesta por lo que realmente era, un barniz delgado sobre el vacío moral. Roberto se giró para marcharse, recogiendo su bandeja con la misma dignidad con la que había reparado el reloj. Pero Sebastián,
Extendió una mano, deteniéndolo sin tocarlo. «Espera». El anciano se detuvo, pero no se giró completamente. Sebastián tragó saliva, su garganta seca, a pesar de todo el whisky que había consumido esa noche. ¿Cuánto te pagan por trabajar esta noche? 500 pesos, respondió Roberto sin emoción. Aproximadamente $25. Un murmullo de incredulidad recorrió el salón. Sebastián miró el reloj en sus manos. Ese $500,000 de oro y precisión mecánica, ahora funcionando perfectamente gracias a un hombre que ganaba $25 por servir bebidas durante 8 horas. Eso es... Sebastián buscó las palabras correctas, pero todas parecían inadecuadas. Eso es una burla. Es lo que es, dijo Roberto con simpleza. Es lo que el mundo determina que vale mi trabajo, y he aprendido a vivir con ello. Sebastián colocó el reloj cuidadosamente sobre la mesa. Sus manos temblaban ahora más que las de Roberto cuando había llegado. Sacó de su bolsillo interior un talonario de cheques, uno de esos que aún usaba para transacciones importantes porque le gustaba la ceremonia de escribir cifras grandes. Buscó una pluma en otro bolsillo y la sostuvo sobre el papel. «¿Cuánto?», preguntó, su voz ronca. «¿Cuánto para reparar lo que hice? ¿50,000? ¿100,000?» Roberto finalmente se giró completamente. En sus ojos había algo que podría haber sido compasión. «No puedes repararlo con dinero, señor Villarreal. Esa es tu primera lección». «Entonces, ¿qué puedo hacer?». El anciano observó al millonario por un largo momento. Luego, su mirada se desplazó por el salón, pasando por los rostros de todos los presentes, algunos avergonzados, otros simplemente confundidos, todos transformados de alguna manera por lo que habían presenciado. «Puedes empezar por ver a las personas», dijo Roberto, «realmente verlas. El mesero que te sirve tiene una historia. La mujer que limpia tu oficina tiene sueños. El hombre que cuida tu jardín tiene talentos que quizás nunca descubrirás si sigues mirándolos como si fueran muebles. Todos tenemos historias, señor Villarreal. Todos hemos sido alguien antes de convertirnos en lo que somos ahora». Sebastián sintió que algo se rompía dentro de él. No era dramático, no era repentino. Era más bien como cuando una presa finalmente cede después de años de presión, una grieta que se convierte en fisura, una fisura que se convierte en colapso. Dejó caer la pluma. El talonario resbaló de sus manos y cayó al suelo con un sonido suave. «Lo siento», susurró, y por primera vez en décadas, esas palabras no eran una táctica, no eran manipulación. No eran parte de una estrategia de negocios, eran genuinas. «Lo siento mucho». Roberto asintió lentamente, aceptando la disculpa sin palabras. Recogió su bandeja de nuevo y caminó hacia las puertas de servicio por donde había entrado horas antes. La multitud se abrió para dejarlo pasar y mientras caminaba, algo extraordinario sucedió. Una persona comenzó a aplaudir, luego otra, y pronto todo el salón estaba de pie, aplaudiendo no por entretenimiento, no por espectáculo, sino por respeto genuino. Roberto no se detuvo, no se giró a reconocer el aplauso, simplemente continuó caminando con esa espalda ligeramente encorvada por los años, esos pasos lentos pero firmes, hasta que desapareció por las puertas de la cocina. El aplauso continuó durante casi 1 minuto después de que se había ido. Cuando finalmente se desvaneció, el salón quedó sumido en un silencio extraño. La fiesta había terminado, aunque técnicamente aún faltaban horas para el horario planeado. Las personas comenzaron a dispersarse en pequeños grupos, hablando en voz baja, muchas todavía procesando lo que habían presenciado. Sebastián se quedó de pie junto a la mesa, observando el reloj que funcionaba perfectamente. El tic-toc continuaba, constante e implacable, marcando cada segundo que pasaba.
cada momento de una vida que ahora se sentía diferente de alguna manera fundamental. Uno de sus asistentes se acercó cautelosamente. «Señor Villarreal, ¿hay algo que necesite?» Sebastián lo miró como si no lo reconociera. Luego sacudió la cabeza. «Encuentra al anciano. Roberto, necesito su nombre completo, su dirección, todo. Y asegúrate de que reciba su pago completo de esta noche, más un bono grande». «¿Cuánto, señor?» Sebastián pensó por un momento. 500,000 pesos. Y quiero que se le entregue personalmente, con una nota de disculpa. El asistente parpadeó, sorprendido, pero asintió y se alejó rápidamente. Sebastián recogió el reloj con manos temblorosas y lo guardó en su bolsillo interior, cerca de su corazón. Podía sentir el tic-toc contra su pecho, un recordatorio constante. En la cocina, Roberto se estaba cambiando de vuelta a su ropa de calle, un pantalón de mezclilla desgastado y una camisa de algodón que había visto mejores días. Sus compañeros de trabajo lo observaban con una mezcla de asombro y curiosidad, pero nadie se atrevía a hacer preguntas. Había algo en su expresión que sugería que no quería hablar del asunto. El supervisor de catering se acercó con un sobre. «Sandoval, tu pago». Luego, en voz más baja, añadió: «Lo que hiciste ahí afuera fue increíble». Roberto tomó el sobre sin abrirlo y lo guardó en su bolsillo. «Solo arreglé un reloj», dijo simplemente. «Hiciste mucho más que eso», respondió el supervisor, pero Roberto ya estaba caminando hacia la salida trasera del hotel. La noche había caído completamente sobre la ciudad. El aire era fresco, casi frío, una bendición después del calor sofocante del salón. Roberto caminó por las calles semivacías, sus pasos resonando contra el pavimento. Pasó por edificios de oficinas con sus ventanas oscuras, por restaurantes cerrando, por vagabundos acurrucados en las entradas de tiendas cerradas. Llegó a su vecindad después de 40 minutos de caminar. Era un edificio viejo en el centro histórico, con paredes descascaradas y una fuente en el patio que hace tiempo dejó de funcionar. Subió las escaleras hasta el tercer piso, donde su habitación lo esperaba. Una pieza de 15 metros cuadrados, con una cama individual, una estufa de 2 quemadores, un pequeño refrigerador y un baño compartido al final del pasillo. Pero en una esquina de la habitación, cubierto con una sábana blanca, había algo que no encajaba con el resto de la austeridad del lugar. Roberto se acercó y retiró la sábana con cuidado reverente, revelando un banco de trabajo de relojero. Era viejo, muy viejo, pero estaba impecablemente mantenido. Herramientas colgaban en orden perfecto en un panel en la pared. Lupas, pinzas, destornilladores de todos los tamaños. Y sobre el banco, en distintas etapas de reparación, había una docena de relojes. Nada tan grandioso como el Breguet, pero cada uno con su propia historia, su propia alma mecánica. Roberto se sentó en el banco y encendió la lámpara. La luz cálida iluminó su rostro, suavizando las arrugas, haciendo que por un momento pareciera más joven. Tomó uno de los relojes, un Omega antiguo que alguien le había dejado para reparar a cambio de poco dinero, y comenzó a trabajar. Sus manos se movían con la misma precisión que habían mostrado en el hotel, pero ahora había algo diferente. Había paz. No estaba tratando de demostrar nada. No había audiencia. Solo estaba él, el metal y el tiempo fluyendo entre sus dedos como agua. En su mente, imágenes del pasado flotaban como polvo en un rayo de luz. Su esposa, Clara, sonriendo mientras él le mostraba un reloj particularmente complicado que había restaurado. Su taller en Suiza, con las ventanas dando a las montañas cubiertas de nieve. El orgullo en los ojos de sus colegas cuando completaba un trabajo imposible. Y luego, los hospitales, las facturas, las noches en vela sosteniendo la mano de Clara mientras ella se desvanecía poco a poco. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no dejó de trabajar.
El dolor nunca desaparecía. Había aprendido. Solo se transformaba, se integraba, se convertía en parte del tejido de quien eres. Y a veces, en noches como esta, aprendías que todavía podías ser quien alguna vez fuiste, aunque solo fuera por un momento. Al día siguiente, Sebastián Villarreal llegó a su oficina en el piso 42 de la torre corporativa más temprano que de costumbre. No había dormido bien. Cada vez que cerraba los ojos, veía la mirada serena de Roberto, escuchaba sus palabras sobre ver a las personas realmente. Su asistente ejecutiva, Marcela, una mujer de 35 años que llevaba 7 años trabajando para él, entró con su café matutino habitual y su agenda del día. «Buenos días, señor Villarreal», dijo con su eficiencia característica. «Tiene 3 reuniones esta mañana, una llamada con inversionistas de Hong Kong al mediodía y...» «Marcela», interrumpió Sebastián, y algo en su tono hizo que ella se detuviera. «¿Cuál es tu apellido completo?» Ella parpadeó, sorprendida por la pregunta. «Martínez Delgado, señor. Marcela Martínez Delgado. En 7 años nunca te lo había preguntado, ¿verdad?» Marcela titubeó, sin saber cómo responder a esta versión extraña de su jefe. «No, señor, pero no era necesario». «Sí era necesario», dijo Sebastián, reclinándose en su silla. «Marcela, ¿tienes familia?» «Tengo 2 hijos, señor, gemelos de 9 años». «9 años». Sebastián sintió una punzada de algo que podría haber sido vergüenza. «¿Cómo se llaman?» «Daniel y Sofía». «¿Y su padre?» «No está en sus vidas, señor. Los crío sola». Sebastián la miró realmente por primera vez en 7 años. Vio las líneas de cansancio alrededor de sus ojos, la forma en que mantenía los hombros siempre ligeramente tensos, como si estuviera cargando un peso invisible. Vio a una persona completa, con una vida completa, con luchas y triunfos que sucedían más allá de las paredes de esta oficina. «¿Cómo lo haces?», preguntó suavemente. «¿Cómo manejas este trabajo tan demandante y crías a 2 niños sola?» Marcela se quedó en silencio por un momento, claramente desconcertada por el giro de la conversación. «Uno hace lo que tiene que hacer, señor. Los amo. Eso hace que todo valga la pena». Sebastián asintió, sintiendo esa grieta en su interior expandirse un poco más. «A partir de hoy, tu salario se duplica. Y quiero que trabajes desde casa 2 días a la semana. Elige los días que mejor te funcionen con los horarios escolares de tus hijos». Marcela se quedó boquiabierta. «Señor, yo no sé qué decir». «No digas nada. Solo gracias por todos estos años, por ser la razón por la que esta oficina funciona mientras yo me llevaba todo el crédito». Lágrimas brotaron en los ojos de Marcela. Sebastián se puso de pie y en un gesto completamente fuera de carácter, extendió su mano. Ella la estrechó, todavía procesando lo que acababa de suceder. Después de que Marcela salió, Sebastián tomó el reloj Breguet de su cajón, lo sostuvo en su palma, sintiendo el peso, escuchando el tic-toc que ahora parecía un latido, un recordatorio constante de algo que no podía definir completamente, pero que sentía profundamente. Su teléfono sonó. Era su asistente de recursos humanos. «Señor Villarreal, sobre ese hombre de anoche, Roberto Sandoval, tenemos su información». «Adelante». «Vive en una vecindad en el centro, no tiene familia cercana. Trabaja ocasionalmente para varias empresas de catering y limpieza. Tiene 77 años. Y señor, hay algo más. Hicimos algunas llamadas a Suiza. Su historia es real. Fue uno de los maestros relojeros más respetados de la Chaux de Fonds. Trabajó en restauraciones de piezas en museos de todo el mundo. Hay artículos académicos con su nombre. Era, literalmente, uno de los mejores». Sebastián cerró los ojos. «¿Y ahora vive en una habitación rentada y sirve bebidas para sobrevivir?» «Sí, señor.
Quiero que lo encuentres personalmente y ofrécele un trabajo. ¿Qué tipo de trabajo, señor? Sebastián pensó por un momento. Vamos a abrir un departamento de preservación de patrimonio cultural dentro de la empresa. Artefactos históricos, obras de arte, piezas mecánicas antiguas, y él será el director. Salario de ejecutivo senior, beneficios completos y un taller completamente equipado donde pueda trabajar. Que elija los términos, horarios flexibles, proyectos de su elección. Y si dice que no, respeta su decisión, pero asegúrate de que sepa que la oferta permanece abierta. Entendido, señor. ¿Algo más? Sí. Quiero los nombres y las historias de todos los empleados de mantenimiento, limpieza y servicios del edificio corporativo. Quiero saber quiénes son, qué necesitan, cómo podemos mejorar sus condiciones, y quiero una revisión completa de nuestras políticas laborales. Si estamos explotando a alguien, si estamos pagando menos de lo justo, quiero que se corrija inmediatamente. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Señor, ¿está usted bien? Sebastián soltó una risa amarga. No, pero tal vez por primera vez en años estoy empezando a entender lo que significa estar bien. 3 semanas después, en una tarde de sábado, Roberto estaba en su habitación trabajando en un reloj de bolsillo del siglo XIX cuando alguien tocó su puerta. Era inusual. Pocas personas visitaban este lugar y las que lo hacían generalmente no tocaban a su puerta específicamente. Abrió para encontrarse con Sebastián Villarreal de pie en el pasillo estrecho y descascarado de la vecindad. El millonario parecía completamente fuera de lugar con su ropa casual, pero obviamente cara. Su postura incómoda en ese espacio que olía a humedad y comida cocinada en cientos de cocinas diferentes. Los dos hombres se miraron en silencio por un momento. ¿Puedo pasar?, preguntó Sebastián finalmente. Roberto se hizo a un lado sin decir palabra. Sebastián entró en la pequeña habitación, sus ojos inmediatamente siendo atraídos por el banco de trabajo en la esquina, por las herramientas organizadas con precisión militar, por los relojes en distintas etapas de reparación. Así que nunca dejaste de ser relojero, dijo Sebastián en voz baja. Uno no deja de ser lo que es, respondió Roberto. Solo a veces tiene que esconderlo para sobrevivir. Sebastián asintió, acercándose al banco de trabajo. Observó los relojes con genuina curiosidad y respeto. Mi gente te ha estado buscando para ofrecerte un trabajo. Lo sé, he ignorado sus llamadas. ¿Por qué? Roberto se sentó en su cama, el único lugar donde sentarse aparte del banco de trabajo. Porque no busco caridad, señor Villarreal. No busco que un hombre rico se sienta mejor consigo mismo dándome limosnas disfrazadas de oportunidades. No es eso, dijo Sebastián rápidamente, girándose hacia él. O tal vez al principio lo era, pero ahora es algo diferente. Se pasó una mano por el cabello, un gesto de frustración. Esa noche tú me enseñaste algo. Me mostraste un espejo y no me gustó lo que vi. He pasado las últimas 3 semanas tratando de cambiar, tratando de ser mejor. Pero no es por mí. Es porque aprendí que el mundo está lleno de personas como tú, con talentos increíbles, con historias extraordinarias. Y yo he estado tan cegado por mi propia arrogancia que nunca me detuve a verlas. Roberto lo observó en silencio, evaluando la sinceridad en sus palabras. Las personas no cambian en 3 semanas, señor Villarreal. Tienes razón, pero pueden empezar a cambiar. Y yo quiero intentarlo. Y parte de ese intento es hacer algo correcto, algo que debería haberse hecho hace mucho tiempo. Sebastián se acercó y se arrodilló, poniéndose a la altura de Roberto sentado. No te estoy ofreciendo caridad. Te estoy ofreciendo lo que deberías haber tenido siempre: reconocimiento, respeto, la oportunidad de hacer lo que amas sin tener que preocuparte por cómo pagar el alquiler. No lo hagas por mí,
Hazlo por todos los relojes que todavía necesitan ser salvados, por el arte que merece ser preservado. Roberto miró esos ojos que alguna vez habían estado llenos de arrogancia y ahora mostraban algo más complejo: vulnerabilidad, esperanza, el deseo genuino de redención. ¿Y si acepto y luego te aburres de este proyecto? ¿Y si en 6 meses decides que gastar dinero en preservar artefactos antiguos no es rentable? Entonces habrás tenido 6 meses haciendo lo que amas, con un salario que te permitirá ahorrar suficiente para no tener que volver a servir bebidas nunca más. Respondió Sebastián: pero no voy a aburrirme, porque esto no es un capricho, esto es mi intento de construir algo que importe, algo que no sea solo acumular dinero, sino preservar belleza, historia, arte. Roberto permaneció en silencio durante un largo rato. Afuera, los sonidos de la vecindad continuaban. Niños jugando en el patio, alguien cocinando, una radio tocando música ranchera. Toda la sinfonía de la vida común que había sido su realidad durante años. «Tendría condiciones», dijo finalmente. Sebastián asintió eagerly. «Las que sean. Quiero contratar aprendices, jóvenes de escasos recursos que tengan interés en aprender oficios tradicionales, relojería, restauración, artes mecánicas. Quiero enseñarles, darles una oportunidad como yo nunca la tuve cuando llegué aquí». Hecho. Y no quiero que esto sea sobre mí. No quiero entrevistas. No quiero que mi nombre esté en placas doradas. Solo quiero trabajar. Entendido. Y si alguna vez vuelves a humillar a alguien como me humillaste a mí esa noche, renuncio inmediatamente y me aseguro de que todo el mundo sepa por qué. Sebastián sonrió, una sonrisa genuina que transformó su rostro. Trato. Extendió su mano. Roberto la observó por un momento, luego la estrechó. No era el apretón de manos entre un millonario y un empleado. Era el apretón entre 2 hombres que se habían enseñado mutuamente algo fundamental sobre la humanidad. 6 meses después, el Departamento de Preservación de Patrimonio Cultural de Villarreal Enterprises ocupaba un piso completo en el edificio corporativo. No era el más alto ni el más ostentoso, pero tenía ventanas enormes que dejaban entrar luz natural, perfecta para el trabajo delicado de restauración. Los bancos de trabajo estaban dispuestos en filas ordenadas, cada uno equipado con herramientas de la más alta calidad, y en ellos trabajaban 12 personas. Roberto, 4 jóvenes aprendices de entre 18 y 24 años de vecindarios humildes de la ciudad, 3 maestros artesanos especializados en diferentes disciplinas que Roberto había reclutado, y 4 restauradores profesionales. Era un martes por la tarde cuando llegó una pieza que haría historia en los anales del departamento. Un reloj astronómico del siglo XVII que había pertenecido a un monasterio colonial en Querétaro. Había estado descompuesto durante más de 100 años, considerado irreparable, destinado a ser una pieza de museo sin función. Roberto reunió a todo su equipo alrededor del reloj, colocado en el banco central bajo luces especializadas. Dijo con esa voz suave pero autoritaria que había desarrollado como maestro, es más que un reloj. Es un puente entre el pasado y el presente. Es el testimonio de un artesano que vivió hace 400 años y puso su alma en cada engranaje. Nuestro trabajo no es solo repararlo, es honrar esa alma, preservar esa conexión con la historia. Los jóvenes aprendices escuchaban con atención reverente. Habían aprendido en estos meses que Roberto no era solo un maestro de técnica, sino un filósofo del oficio, alguien que entendía que cada objeto tenía una historia, un espíritu, un propósito. Sebastián observaba desde la puerta del taller, sin entrar, sin interrumpir. Había desarrollado el hábito de visitar el departamento 1 o 2 veces por semana,
siempre silenciosamente, siempre respetuosamente. Solo observaba, aprendía, se recordaba a sí mismo por qué había creado este espacio. Marcela se acercó a él con una tableta. Señor Villarreal, los números del trimestre. El departamento está dentro del presupuesto y hemos comenzado a recibir solicitudes de museos y coleccionistas privados para trabajos de restauración. Podrían generar ingresos reales si decidimos aceptar proyectos externos. Sebastián asintió sin apartar la vista de Roberto y su equipo. Acepta solo los proyectos que Roberto considere dignos. Esto no es sobre el dinero. Nunca será sobre el dinero. Marcela sonrió. En estos meses había visto a su jefe transformarse de maneras que nunca hubiera imaginado. Todavía era exigente, todavía era ambicioso, pero había algo diferente ahora. Había humanidad, había consideración, había una conciencia de que las personas no eran recursos, sino precisamente eso, personas. ¿Sabe?, dijo Marcela en voz baja, la gente en la empresa habla. Dicen que usted cambió después de una fiesta, después de algo que sucedió con un anciano y un reloj. ¿Es cierto? Sebastián finalmente apartó su mirada del taller y la dirigió a ella. Es cierto. Ese anciano me enseñó en una noche lo que años de éxito no pudieron. Que el verdadero poder no está en cuánto puedes dominar, sino en cuánta belleza puedes crear. Cuántas vidas puedes mejorar, cuánta dignidad puedes restaurar. Hizo una pausa. Me enseñó a ver. Dentro del taller, Roberto había comenzado el proceso de desarmar el reloj astronómico, sus manos moviéndose con esa precisión que nunca había perdido, rodeado de aprendices atentos que absorbían cada movimiento, cada explicación, cada fragmento de sabiduría que ofrecía. Y en su bolsillo, Sebastián llevaba el Breguet Marie Antoinette, funcionando perfectamente, consultándolo varias veces al día, no para saber la hora, sino para recordar que cada persona que pasaba a su lado tenía un universo completo dentro, para recordar que la humildad no es debilidad, sino la más profunda forma de fortaleza, para recordar que nunca es demasiado tarde para empezar a ver el mundo con ojos nuevos. Años después, cuando periodistas preguntaban a Sebastián Villarreal sobre el momento decisivo en su vida, sobre cuándo pasó de ser simplemente un hombre rico a ser alguien que usaba su riqueza para algo significativo, él siempre contaba la misma historia. La historia de una noche en un salón brillante, de un desafío arrogante, de un anciano con manos que temblaban hasta que tocaron lo que amaban, de un reloj que volvió a latir después de décadas de silencio. Y siempre concluía con las mismas palabras, dichas con una reverencia que nunca disminuía. Aprendí que el verdadero lujo no se mide en lo que posees, sino en la capacidad de reconocer la grandeza oculta en otros. Que el poder real no está en humillar, sino en elevar. Y que a veces las lecciones más importantes de nuestras vidas vienen de las personas que menos esperamos, en los momentos que nunca planeamos. Roberto Sandoval trabajó en el Departamento de Preservación hasta sus 85 años, cuando finalmente la salud le obligó a retirarse. Para entonces, había entrenado a más de 40 jóvenes artesanos, restaurado cientos de piezas históricas y construido un legado que trascendía cualquier objeto individual. El taller lleva ahora su nombre y una fotografía suya tomada mientras trabajaba en ese primer reloj astronómico cuelga en la entrada. Un anciano con ojos claros y manos firmes, inclinado sobre su trabajo, con una concentración absoluta, rodeado de luz. Murió en paz en su sueño a los 88 años. Su funeral fue pequeño pero significativo. Asistieron sus aprendices, ahora maestros por derecho propio. Asistieron coleccionistas de arte y directores de museos. Y asistió Sebastián Villarreal, quien sostuvo el Breguet Marie Antoinette durante toda la ceremonia.
escuchando su tic-toc constante, ese latido mecánico que sonaba como un recordatorio de que algunas reparaciones van más allá del metal y los engranajes, que algunas sanaciones afectan no a los objetos, sino a las almas. En su testamento, Roberto dejó todas sus herramientas personales al programa de aprendices para que continuaran enseñando a otros. Y dejó una carta para Sebastián, escrita con la misma precisión con la que trabajaba los relojes. Querido Sebastián, si estás leyendo esto significa que mi tiempo ha terminado. No tengo miedo. He vivido mucho más de lo que esperaba y estos últimos años, gracias a tu generosidad y tu voluntad de cambiar, fueron quizás los más satisfactorios de mi vida. Quiero que sepas que nunca busqué humillarte esa noche. Solo busqué recordarte algo que el mundo a menudo nos hace olvidar. Que todos llevamos dentro un talento, una pasión, una chispa de divinidad. Algunos la esconden por necesidad, otros por miedo, otros porque el mundo les ha enseñado que no vale la pena. Tu regalo no fue el trabajo, aunque agradezco profundamente la oportunidad de volver a mi arte. Tu verdadero regalo fue que aprendiste a ver, y al aprender a ver, le enseñaste a otros, y esa lección se propagará como ondas en un estanque, tocando vidas que nunca conocerás, en formas que nunca imaginarás. Sigue viendo, Sebastián. Sigue buscando la grandeza oculta en las personas que el mundo ha decidido ignorar. Sigue creando espacios donde los talentos olvidados puedan florecer. Y cuando te sientas tentado a volver a tus viejos hábitos, cuando la arrogancia toque a tu puerta nuevamente, escucha ese reloj. Escucha su latido y recuerda que fue reparado por manos que temblaban de edad, pero nunca de incertidumbre, por un hombre que el mundo había decidido que ya no importaba. La verdadera riqueza, mi querido amigo, nunca estuvo en lo que tienes. Está en lo que das, en lo que preservas, en lo que ayudas a otros a descubrir dentro de sí mismos. Gracias por dejarme ser maestro una vez más. Gracias por darme un propósito en el ocaso de mi vida. Pero sobre todo, gracias por tener el valor de cambiar. No muchos lo tienen. Con respeto y afecto, Roberto Sandoval. Sebastián leyó la carta 3 veces durante el funeral, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. No las escondió. No las consideró una debilidad. Eran simplemente la expresión de un corazón que había aprendido, finalmente, a sentir más allá de sí mismo. Esa noche, solo en su oficina después de que todos se habían ido, Sebastián abrió una gaveta de su escritorio y sacó un cuaderno. Era algo que había comenzado meses después de aquella noche fatídica en la fiesta, un registro de lecciones, reflexiones, momentos de claridad. Había llenado ya 3 cuadernos completos. Abrió uno nuevo, pasó la pluma sobre la primera página en blanco y comenzó a escribir. Lección 847. La inmortalidad no está en los monumentos que construimos con nuestro nombre, sino en las vidas que tocamos y transformamos. Roberto vivió en una habitación pequeña, trabajó por salarios mínimos durante años y murió sin grandes posesiones. Pero su legado es más grande que mi imperio jamás será, porque él creó maestros. Él preservó belleza. Él enseñó que el valor humano no tiene precio. Si mañana desapareciera todo lo que he construido, si las torres cayeran y las cuentas bancarias se vaciaran, ¿qué quedaría? Esta es la pregunta que Roberto me enseñó a hacerme. Y la respuesta es la que ahora guía cada decisión que tomo. Cerró el cuaderno y caminó hacia la ventana. La ciudad se extendía debajo de él, un mar de luces titilantes, cada una representando una vida, una historia, un universo de posibilidades. Y por primera vez en su existencia, Sebastián Villarreal no las veía como recursos para explotar o territorios para conquistar. Las veía como lo que eran: humanidad en toda su compleja, hermosa y frágil gloria. El breguet en su bolsillo continuaba su tic-toc eterno. Ese latido mecánico que había atravesado siglos
que había sobrevivido a su creador, que había sido restaurado por manos sabias y que ahora servía como un recordatorio constante de que las cosas más valiosas a menudo vienen en los empaques más humildes, que la maestría puede esconderse bajo uniformes de mesero, que la grandeza no anuncia su llegada con fanfarrias, sino que espera pacientemente a ser descubierta. 10 años después de aquella noche, el programa de preservación y oficios tradicionales Villarreal, como se llamaba ahora oficialmente, se había expandido a 7 ciudades del país. Más de 300 jóvenes habían pasado por sus talleres aprendiendo no solo oficios tradicionales, sino una filosofía de vida. Que el trabajo hecho con amor y precisión es una forma de honrar la existencia, que preservar el pasado es una forma de construir el futuro, que la dignidad del trabajo manual es tan valiosa como la del trabajo intelectual. Sebastián, ahora con 52 años, había transformado completamente su empresa. Seguía siendo rentable, seguía creciendo, pero ahora cada decisión pasaba por un filtro diferente. ¿Esto mejora vidas? ¿Esto crea valor real o solo números en una pantalla? ¿Esto me haría sentir orgulloso si Roberto pudiera verlo? Marcela, quien ahora era vicepresidenta de operaciones, entraba a su oficina con una sonrisa radiante. Sus hijos, los gemelos que antes apenas veía por las largas horas de trabajo, ahora estaban en la universidad, estudiando precisamente en el programa de becas que Sebastián había establecido para hijos de empleados. «Tengo noticias», dijo, sentándose frente a él. «El Museo Nacional quiere hacer una exposición sobre Roberto. Manos que restauran, la vida de Roberto Sandoval, maestro relojero. Quieren incluir algunas de las piezas que restauró, contar su historia e inspirar a una nueva generación». Sebastián sintió una calidez en el pecho, esa sensación que había aprendido a reconocer como orgullo genuino, no por sus propios logros, sino por poder ser parte de honrar a alguien que lo merecía. «Diles que sí, y pregúntales si podemos incluir también los trabajos de sus aprendices». Roberto nunca quiso que fuera solo sobre él. Siempre fue sobre preservar el oficio, sobre pasar el conocimiento. «Ya lo pensé», sonrió Marcela. «Les sugerí exactamente eso. Por eso eres la mejor en lo que haces». «Lo aprendí de alguien que aprendió de alguien más», respondió ella con calidez. «Es curioso cómo las lecciones se propagan». Esa noche, Sebastián no fue directamente a casa. Manejó hasta el centro histórico, a la vecindad donde Roberto había vivido durante años. El edificio había sido renovado recientemente, parte de un programa de vivienda digna que su empresa había financiado, pero aún mantenía su carácter histórico. Subió las escaleras hasta el 3er piso y tocó la puerta que alguna vez fue de Roberto. Ahora vivía allí una joven de 23 años llamada Patricia, una de las primeras aprendices de Roberto, quien se había especializado en restauración de instrumentos musicales antiguos. «Señor Villarreal», dijo sorprendida cuando abrió la puerta. «No esperaba... Perdona la intrusión, Patricia, solo quería... no sé, quería estar aquí por un momento». Ella entendió inmediatamente. Abrió la puerta completamente y lo invitó a pasar. La habitación había cambiado, pero en la misma esquina donde Roberto tenía su banco de trabajo, Patricia tenía el suyo. Sobre él, una guitarra barroca a medio restaurar, sus maderas nobles esperando el toque experto que las devolvería a la vida. «Él solía sentarse aquí por horas», dijo Patricia, su voz suave con reverencia. «Decía que cada pieza le hablaba, le contaba su historia. Me enseñó a escuchar, a no solo ver el daño, sino entender el alma del objeto. Era sabio», Sebastián asintió. Era más que eso, era alguien que había sufrido tanto que había aprendido a encontrar belleza en todo. Me dijo una vez que después de perder a su esposa, cada reloj que reparaba era una forma de darle al tiempo un nuevo significado,
que no podía devolverle el tiempo que perdió con ella, pero podía ayudar a que otros objetos continuaran marcando el tiempo, acompañando a otras personas en sus vidas. Sebastián sintió un nudo en la garganta. Sacó el breguet de su bolsillo y lo observó bajo la luz de la lámpara de Patricia. «Este reloj», dijo lentamente, «ha estado conmigo todos los días desde aquella noche. A veces la gente me pregunta, ¿por qué lo llevo? Si tengo docenas de relojes de lujo modernos. Les digo que es porque este tiene algo que los otros nunca tendrán». «¿Qué es?», preguntó Patricia. «Una historia de redención, una lección de humildad, un recordatorio de que podemos cambiar». Hizo una pausa girando el reloj en sus manos. Y el latido de un corazón que se negó a dejar de amar su arte sin importar cuánto dolor enfrentara. Patricia se acercó y gentilmente tocó el reloj con un dedo. «Me habló de esta pieza. Dijo que fue la primera vez en años que sintió que volvía a ser él mismo. Que en ese momento, frente a toda esa gente, con toda esa presión, encontró de nuevo quién era debajo de todo lo que la vida le había quitado». «¿Te dijo algo más sobre esa noche?» «Sí». Patricia sonrió con ternura. «Dijo que le dio algo inesperado. Esperanza. Esperanza de que las personas pueden cambiar, de que los finales no están escritos en piedra, de que a veces las mayores transformaciones vienen de los encuentros más inesperados». Sebastián cerró los ojos, dejando que las palabras penetraran. Cuando los abrió, había tomado una decisión. «Patricia, quiero que tengas esto». Extendió el breguet hacia ella. La joven dio un paso atrás, sacudiendo la cabeza vigorosamente. «No, no puedo. Es demasiado valioso. Es un objeto», interrumpió Sebastián suavemente. «Un objeto hermoso, histórico, valioso en términos monetarios, sí. Pero su verdadero valor está en lo que representa. Y ese valor debe seguir transmitiéndose, debe seguir inspirando». Roberto lo reparó. «Yo lo porté como recordatorio, y ahora tú debes llevarlo como un símbolo de lo que es posible cuando el talento encuentra su propósito». «Pero usted...» «Yo ya aprendí la lección que necesitaba aprender. Ahora es tu turno de cargar este recordatorio. Algún día, cuando encuentres a alguien que lo necesite más que tú, se lo pasarás a esa persona, y así la historia continuará». Con manos temblorosas, Patricia tomó el reloj. Lo sostuvo como si fuera una reliquia sagrada, lo cual, en cierto sentido, era. «No lo decepcionaré», susurró. «Nunca pensé que lo harías». Sebastián bajó las escaleras de la vecindad sintiendo algo extraño. Ligereza. Por primera vez en una década, el peso del breguet no estaba en su bolsillo. Pero en lugar de sentir pérdida, sentía liberación. Había completado un ciclo. Había pasado la lección adelante. Caminó por las calles del centro histórico, ahora más seguras y mejor iluminadas gracias a programas de revitalización que su empresa había ayudado a financiar. Pasó por pequeños talleres donde artesanos trabajaban. Un zapatero componiendo zapatos viejos, una mujer bordando a mano manteles tradicionales, un hombre reparando radios antiguas. Cada uno con su historia, cada uno con su talento, cada uno digno de ser visto. Se detuvo frente a un pequeño reloj público en una esquina, uno de esos que nadie notaba ya. Estaba detenido, sus manecillas congeladas en las 3:17. Sacó su teléfono y marcó un número. «Marcela, encontré otro proyecto para el departamento. Hay un reloj público en la esquina de Madero y 5 de Mayo. Está descompuesto. Quiero que el equipo lo restaure. Y luego quiero que hagamos un inventario de todos los relojes públicos de la ciudad. Todos. Y los restauraremos uno por uno». Podía escuchar la sonrisa en la voz de Marcela cuando respondió. «¿Algún nombre en particular para este proyecto?» Sebastián miró el reloj detenido, imaginando a Roberto frente a él, con esas manos sabias y esos ojos claros. «Llámalo
Proyecto Tiempo Restaurado. Porque eso es lo que hacemos ahora. Restauramos tiempo. Le devolvemos vida a las cosas que el mundo ha decidido ignorar. Les damos una segunda oportunidad. Perfecto. Lo iniciaremos la próxima semana. Después de colgar, Sebastián permaneció allí unos minutos más, observando el reloj inmóvil. En su mente podía ver ya cómo se vería restaurado, sus manecillas moviéndose de nuevo, cumpliendo su propósito de marcar el paso de los días para todos los que pasaran. Y entonces, como si Roberto estuviera allí a su lado, susurrándole al oído, comprendió algo más, que él mismo era como ese reloj. Había estado detenido durante años, congelado en un momento de arrogancia y vacío, con todas sus piezas internas funcionando, pero sin verdadero propósito. Y en una noche, gracias a un anciano que se negó a ser humillado, gracias a un desafío que reveló más de lo que cualquiera había anticipado, sus engranajes internos habían sido afinados, ajustados, reparados, y había vuelto a funcionar, esta vez con un propósito real. Gracias, Roberto, susurró al aire de la noche, por repararme también a mí. Una brisa suave sopló por la calle, moviendo hojas secas en pequeños remolinos. Y por un momento, Sebastián podría haber jurado que escuchó, en algún lugar del viento, el tic-toc familiar de un reloj funcionando perfectamente. Años más tarde, cuando Sebastián era ya un hombre mayor, cuando el cabello se le había vuelto completamente blanco y las arrugas surcaban su rostro como mapas de una vida bien vivida, le preguntaron en una entrevista para un documental sobre filantropía y transformación empresarial, ¿cuál diría que es su mayor logro? Sebastián, sentado en su oficina rodeado no de trofeos o premios, sino de fotografías de personas, empleados, aprendices, artesanos, familias que habían sido impactadas por los programas de su empresa, pensó por un largo momento antes de responder. No es un edificio, dijo finalmente. No es un número en una cuenta bancaria. No es cuántas empresas adquirí o cuántos mercados conquisté. Hizo una pausa, sus ojos humedeciéndose ligeramente. Mi mayor logro fue aprender a ver, verdaderamente ver, a las personas, a su valor, a su dignidad inherente. Todo lo demás, los programas, las fundaciones, las oportunidades que hemos creado, todo eso fluye de esa única lección fundamental. ¿Y quién le enseñó esa lección? Una sonrisa suave apareció en el rostro de Sebastián, una sonrisa llena de gratitud y melancolía. Un maestro relojero de 77 años que trabajaba sirviendo bebidas para sobrevivir. Un hombre al que intenté humillar y que en cambio me salvó. Se llamaba Roberto Sandoval y le debo todo lo que importa. ¿Todo? Todo lo que vale la pena. Me enseñó que el valor de una persona nunca se mide por lo que tiene o por el trabajo que hace para sobrevivir, sino por quién es cuando las circunstancias le permiten ser ellos mismos. Me enseñó que la grandeza a menudo se esconde en los lugares más humildes, esperando simplemente ser reconocida. Y me enseñó que nunca, nunca es demasiado tarde para cambiar la dirección de nuestra vida. La entrevistadora, una mujer joven no muy diferente a las que ahora trabajaban en los talleres de restauración, se inclinó hacia adelante. Si pudiera hablar con él ahora, ¿qué le diría? Sebastián miró por la ventana, hacia la ciudad que se extendía abajo, una ciudad que ahora estaba salpicada de talleres, centros de aprendizaje, espacios de preservación cultural, todos llevando en su corazón la filosofía que Roberto había encarnado. Le diría que su lección no murió con él, que cada día, en algún lugar de esta ciudad, un joven descubre un talento que no sabía que tenía, que cada día alguien aprende que el trabajo con las manos es tan noble como cualquier otro,
que cada día una persona es vista realmente, tal vez por primera vez en su vida. Sus ojos volvieron a la entrevistadora. Le diría que su vida, que él consideraba pequeña e insignificante, en realidad fue monumental, porque cambió la mía, y al cambiar la mía, cambió la de cientos más. Y esas cientos cambiarán la de miles. Y así, su legado se expande en círculos cada vez más amplios, tocando vidas que él nunca conoció, en formas que nunca imaginó. Eso es hermoso. No es hermoso, corrigió Sebastián gentilmente. Es necesario, es esencial. Es la única forma en que esta sociedad sobrevivirá, aprendiendo a ver el valor en todos, no solo en aquellos que el sistema ha decidido que son importantes. La entrevista fue vista por millones de personas. Inspiró artículos, debates, conversaciones en mesas familiares y salones de clase. Pero más que nada, inspiró a personas comunes a mirar con nuevos ojos a aquellos que antes habían ignorado. El hombre que recogía su basura, la mujer que limpiaba su oficina, el anciano que empacaba sus compras en el supermercado, cada uno con una historia, cada uno con un talento escondido, cada uno digno de ser visto, y en algún lugar de la ciudad, en un taller lleno de luz natural, jóvenes aprendices inclinados sobre bancos de trabajo, reparando, restaurando, preservando, continuaban el legado de un hombre que alguna vez tembló al sostener una bandeja, pero nunca, nunca tembló cuando tocó lo que amaba. El tiempo, ese maestro implacable y misericordioso, continuaba su marcha adelante, pero ahora, gracias a manos dedicadas y corazones que habían aprendido a ver, dejaba en su paso no solo ruinas y olvido, sino belleza preservada, talentos restaurados, dignidad renovada. Y si escuchabas con suficiente atención en el silencio entre los latidos del mundo, podías escuchar el tic-toc de 1000 relojes reparados cada uno, marcando no solo el paso de los segundos, sino el triunfo del espíritu humano sobre el olvido de la dignidad, sobre la arrogancia del amor por el oficio sobre la mera supervivencia. Porque al final, eso era lo que Roberto había enseñado, que todos somos relojes. A veces nos detenemos, a veces nos dañan, a veces nos olvidan en cajones oscuros, pero con las manos correctas, con la atención correcta, con el amor correcto, todos podemos volver a funcionar, todos podemos volver a marcar el tiempo, todos podemos volver a cumplir nuestro propósito. Y ese propósito nunca es simplemente existir, es crear, es inspirar, es tocar otras vidas de formas que transforman el mundo, un pequeño engranaje a la vez. La verdadera riqueza, resultó ser, no se cuenta en dinero, se cuenta en vidas tocadas, en talentos descubiertos, en dignidad restaurada, en legados que trascienden la mortalidad física para vivir en las acciones y los corazones de aquellos que vienen después. Y así, la historia de un millonario arrogante y un anciano humilde se convirtió en algo más grande que ambos. Se convirtió en una lección para todos aquellos dispuestos a escuchar, que el poder verdadero no está en derribar a otros, sino en levantarlos. Que la grandeza no se encuentra en acumular, sino en compartir. Y que a veces las lecciones más importantes de nuestras vidas vienen envueltas en los empaques más inesperados, entregadas por las manos más improbables, en los momentos que menos anticipamos. Pero siempre, siempre, si tenemos el valor de recibirlas, esas lecciones tienen el poder de reparar no solo objetos, sino almas. No solo mecanismos, sino vidas. No solo el presente, sino el futuro que construimos con cada decisión de ver, realmente ver al ser humano frente a nosotros. Porque al final todos somos maestros y aprendices. Todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender, y la vida más rica es aquella que reconoce esta verdad y vive en consecuencia. Tic-toc, tic-toc. El tiempo continúa,
implacable y hermoso, llevándonos hacia adelante. Pero lo que hacemos con ese tiempo, cómo lo usamos para tocar otras vidas, eso es lo que define no cuánto vivimos, sino qué tan bien vivimos. Y en eso, Roberto Sandoval, un maestro relojero que el mundo casi olvida, fue más rico que cualquier millonario podría soñar ser.